Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera seguir el estudio ahora de las clases de cómo saber las riquezas en Cristo para nosotros poder vivir una vida cristiana abundante y la única manera de vivirla. Estábamos viendo el primer punto de cómo vivir la vida cristiana al conocer las riquezas inconmensurables que tenemos en Cristo. El primero era que hay una necesidad en el cristianismo. Y en el cristianismo, y el primer punto que estamos viendo era la oposición, a saber, los enemigos espirituales y el seguir la voluntad de Dios, que es oposición porque nuestra carne no le gusta. Por eso se vuelve una oposición. Pero al conocer las riquezas que tenemos en Cristo, ya no se vuelve más oposición, sino que se vuelve fácil, se vuelve lo natural, no hay oposición. Al conocer las inconmensurables riquezas de Cristo, nosotros vamos a tener el poder del Espíritu para poder seguir la voluntad de Dios. Pero ahora les quiero enseñar sobre otra necesidad que se encuentra en el cristianismo, y es, hermanos, saber la base del cristianismo, saber cómo vivir la vida cristiana, saber la base. Esta es una necesidad en el cristianismo hoy en día, hermanos, que el creyente necesita saber la base del cristianismo, y esto es lo que yo les voy a enseñar hoy, y capaz que demoro 2 puntos este mensaje. Vamos a ver de acuerdo a lo que Dios quiere. Y el primer punto va a ser creer la primera base va a ser creer en el Evangelio para vivir la vida cristiana. Y creer en el Evangelio, hermanos, es la base del cristianismo. Y ahora les voy a ir explicando eso. Cristianismo, evangelización. Y el segundo punto, que vamos a ver si vamos a alcanzar y para poder dar hoy, no sé, capaz que queda para la próxima, o le hago un tipo de resumen, que es el vocabulario, que toda la Biblia apunta a que es la base del Evangelio para vivir la vida cristiana, debido a que todo el vocabulario cristiano gira en torno a esto, a creer en el Evangelio. Todo el vocabulario cristiano gira en torno a eso. Vocabulario cristiano gira en torno a creer en el Evangelio. Todo el vocabulario cristiano gira en torno a esto, y les voy a dar algunos términos que explican esto, lo que yo le dije, que demuestran esto, que muchas palabras, muchos significados que la Biblia nos enseña, hermanos, gira en torno a que creer en el Evangelio es la base. Todo el vocabulario cristiano gira en torno a lo que dice el punto 1, a lo del subpunto 1. Por ejemplo, ya les voy a ir diciendo el concepto de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, primero que nada, es una base para vivir el cristianismo. Ahí te enseña, y cómo es por la fe en el Evangelio. Hay muchos pasajes que dicen esta verdad que yo les dije, hermanos, gira en torno al Evangelio. Y hay otros términos, como los términos que Jesús decía: separados de mí nada podéis hacer. Otra vez decía: hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y ahí está también el término de la fe misma en el cristianismo, el término de la fe misma, porque hay mucha enseñanza de la fe, y hay otros conceptos que te iban a enseñar. Pero hoy, hermanos, quiero desarrollar más que nada punto 1, y las otras clases, o esta capaz que
que comience a ser el segundo punto, hermanos. Entonces vamos a explicar esto, la base del cristianismo, el evangelio como la base del cristianismo, hermanos. Y hay muchos pasajes que apuntan a eso, hermanos, que es el evangelio. Por ejemplo, Romanos 1:16, que dice que en el evangelio se revela la justicia de Dios. Y va a decir que, así como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y cuando dice justo por la fe vivirá, es que por la fe creemos en el evangelio y somos salvos y por lo tanto somos vivos. Pero también todo el principio de tener fe es lo que nos hace vivir la vida cristiana. Por eso siempre Pablo dice los que creemos, hermanos. Es la característica del cristiano, los que creemos en Cristo, en lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Por eso somos cristianos, hermanos, somos de Cristo y lo vivimos por fe, como dice Gálatas 2:20. Y por eso la base, yo digo, del cristianismo para hacer cualquier cosa es creer en el evangelio. Capaz que vos me decís, claro que sí, pero hermanos, hay muchos que no entienden esto, por eso hay mucha confusión, hay mucha religión en todo, hay muchos círculos evangélicos, todo, que no enfatizan esto, la cruz de Cristo para vivir la vida cristiana. Hay otro pasaje también que dice que cuando Pablo fue a predicar, hermanos, él no predicó con sabiduría de palabras, sino que predicó con temor y temblor, con el poder del Espíritu, pero predicando ¿qué? A Cristo y a este crucificado. Entonces, la base de la vida cristiana es saber eso, que nosotros, hermanos, necesitamos saber a Cristo y a este crucificado. Por eso yo digo que el evangelio es la base, es la puerta para vivir el cristianismo. Es la puerta para vivir y no solo la puerta, sino también el camino. Es la puerta y el camino. Y tal vez me estás preguntando, ¿qué tiene que ver con la tesis? Esa que está allá, que es saber las riquezas que tenemos en Cristo. No. Pues es la puerta, es la base, creer en el evangelio, para vos seguir caminando y seguir descubriendo las riquezas que tenés en Cristo y saber todas las bendiciones que hay en Cristo y así poder ahondar en el cristianismo y hacer todo lo que la Biblia dice que hagas, pero teniendo las fuerzas del evangelio, teniendo las fuerzas al ver las grandes riquezas inconmensurables que provienen del evangelio por el Cristo y a este crucificado, que es una obra tremenda para nosotros. Qué costo nos tiene que dar eso en el corazón al ver lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es el correcto cristianismo. Les voy a contar ahora una ilustración de por qué hace falta y por qué es la base del cristianismo. Eso es lo que nos distingue primero de todas las religiones. Les cuento una ilustración. Ahora, hay uno que se llama Bryan Chapell que hizo un libro sobre esto, cómo predicar cristocéntricamente. Y él contó una ilustración. Y él dice que porque él da clases, cuando da clases sobre, creo que es homilética o algo, hace que los alumnos escuchen un audio, una predicación. Y la predicación habla muy bien. Hay que amar, por ejemplo, había uno que estaba predicando en el audio y los estudiantes estaban escuchando. Hay que amar, hay que hacer esto. Y muchos pasajes bíblicos sigue diciendo él. Y después le pregunta, ¿qué religión piensan que se identifica a este predicador? Está muy bien predicado, ¿no? Esa la creo la primera pregunta. Muy buena predicación, dicen algunos, no sé qué. Y después después le dice, miren que este que predicó es un mormón. ¿Y por qué? Hay muchas religiones que enfatizan cosas buenas, predican la Biblia supuestamente. ¿Y por qué es de otra religión realmente eso, hermanos? Porque no predican a Cristo y a este crucificado, no predican el evangelio, no predican cómo vivir la vida cristiana, cómo poder cumplir, cómo poder amar correctamente, cómo tener las fuerzas para amar. Y todo proviene del evangelio porque es la puerta, pero también es el camino, es la puerta para seguir
conociendo las inconmensurables riquezas de Cristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, la fe en el Evangelio, creer en lo que Cristo hizo por nosotros, es descansar en Él, que hizo todo ya por nosotros, en primer lugar. Y en segundo lugar, eso nos da las fuerzas, eso nos conecta con la vida misma de Cristo, porque ahora Cristo vive en nosotros y Cristo es nuestro todo. Cristo hace todo lo posible en nosotros y así nosotros podemos cumplir y adecuarnos a lo espiritual, a vivir lo espiritual, hermano, a entender lo que dice la Biblia. Y cuando entendemos, lo hacemos, porque no existe un entendimiento de las Escrituras que no nos lleve a hacer, pues el Espíritu no solamente nos hace entender la Escritura, sino nos hace actuar. Hay una línea muy delgada que no se puede separar entre la interpretación y la aplicación. Este es algo que se estudia en homilética. Cuando vos interpretás el texto y sabés el significado cierto, hermano, primero tuvo que haber un cambio en tu corazón para llegar a entender esa verdad. Y si hay un cambio en tu corazón, quiere decir que vos ya estás aplicando la Escritura. Y cuando viene algo que tenga que probar si realmente aprendiste, vos lo vas a hacer y vas a demostrar que aprendiste, porque ya hubo un cambio cuando interpretaste, ya hubo una aplicación. Y esto es el Espíritu que obra en nosotros, hermanos, pero principalmente primero lo obra el Espíritu al creer en el Evangelio, porque es la puerta, es el camino para entender toda la Escritura. Por eso digo que Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado, pues allí es donde el Espíritu obra, hermanos. También Pablo, hermanos, predicaba las riquezas inconmensurables de Cristo, como dice Colosenses 1:52, y que Dios quiere que dé a conocer a los gentiles las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, a saber que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, hermanos. La Biblia no es un libro cualquiera, no es solamente un manual que el cristiano debe seguir. Lo es, pero es mucho más que eso. La Biblia nos enseña al verbo, la palabra de vida misma. Ahí Juan 1 dice, hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la palabra de Dios, estamos viendo a Cristo mismo allí. Pues sabemos que Lucas 24 dice que Jesús le estaba diciendo a los discípulos, ahí a unos dos de Emaús que estaban yendo hacia el camino de Emaús, le estaba diciendo que todas las escrituras desde Moisés hablan de mí. Y le estaba enseñando todas las cosas que enseñaban de Jesús. Entonces sabemos que toda la Biblia habla de uno, de Jesús, y principalmente de él crucificado. Todo apunta al plan de la redención desde Génesis. Ya Génesis 3:15 ya estaba apuntando que el protoevangelio, a saber que Cristo iba a pisar la cabeza del diablo. ¿A dónde? En la cruz. Y él iba a ser, hermano, Jesús iba a ser el Padre, el que nos iba a involucrar en la familia, a introducir en la familia de Dios, y íbamos a ser adoptados de Dios por causa de la obra de Cristo. Por lo tanto, que ahí ya dice que nosotros íbamos a ser descendientes de Cristo por la obra de Cristo en la cruz. Y todo apunta a Cristo. ¡Qué gloriosa verdad! Y no saber esto, hermanos, es no saber la base de cómo vivir la vida cristiana. A saber que Cristo es el camino. Y eso se encuentra en la Biblia. Tiene que haber un correcto entendimiento de esto. Esto se encuentra en la Biblia. Pero la Biblia no es solamente un libro de manual, sino que nos comunica el Evangelio, que es Cristo, hermanos. Es la vida misma de Cristo, hermanos. Por eso cuando leemos la Biblia estamos leyendo a Cristo. Es algo espiritual, es algo poderoso, es algo divino. Y por eso hay en la Biblia unas inescrutables riquezas del Evangelio. Allí hay vida. Y eso es lo que no predican los predicadores que predican otras religiones, hermano. Y nosotros que sabemos el Evangelio tenemos que seguir enfocándonos en ello y no desviándonos para predicar solamente moral que se encuentra en la Biblia, sino que la moral debe ir acompañada del poder habilitador que se encuentra en el Evangelio para así cambiar nuestras vidas, hermano. Es así, hermanos, que
obra el Espíritu de Dios. Y esa es la base del cristianismo, es saber el Evangelio, a Cristo y a este crucificado, hermanos. Y eso es la base, hermanos. Entonces, hay una necesidad del cristiano de saber la base. Y porque es las puertas para tener todas las riquezas en Cristo, hermanos. Y esta necesidad, hermano, esta necesidad, hermano, de saber la base, es una tremenda necesidad, pero es, hermanos, la que nos va a ayudar a vencer la oposición, hermanos, y nos va a ayudar a interpretar, seguir la voluntad de Dios, hermanos, a no dejar ser dominados por los enemigos espirituales, y hermanos, nos va a hacer aplicar la tesis, nos va a hacer ahondar en las riquezas inconmensurables que tenemos en Cristo, y vamos a ir creciendo en el conocimiento del infinito poder de Dios a favor de nosotros, que se encuentra en el Evangelio, como le estaba contando en la clase anterior, hermanos. Esto es la forma de que el creyente puede ahondar en el cristianismo, hermanos. Y esa es la base, el Evangelio, hermanos. El Evangelio es creer en el Evangelio, apropiarse y vivir ahondando en eso. Es eso lo que te va a posibilitar, la base en el Evangelio, hermanos. Eso es todo, hermano. Y voy a ver, para terminar, hermanos, les voy a ir introduciendo al segundo punto, hermanos. Y el segundo punto era vocabularios. El vocabulario bíblico gira en torno a la base del Evangelio. Y el primer vocabulario que les quería decir, hermanos, era las predicaciones que Jesús hacía. Por ejemplo, él decía: separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. El segundo punto: separados de mí nada podéis hacer. El vocabulario de términos iguales. Y es uno: separados de mí nada podéis hacer. Jesús usaba esta terminología. ¿Y por qué yo lo uno con saber la base del Evangelio? Es un término igual con lo que Jesús predicaba: separados de mí nada podéis hacer, en Juan 15. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, en primer lugar, al leer la Biblia vamos a estar permaneciendo en él. Pero leer la Biblia, hermanos, no es solamente leerla, es aplicarla, en el sentido de que vamos a vivir, hermano, lo que el Evangelio dice. Y leerla es creerla también. Vamos a creer lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? El Evangelio, hermano, principalmente. De ahí parte todo. Es la columna vertebral. Entonces, cuando Jesús decía: separados de mí nada podéis hacer, Él estaba apelando a que nosotros sepamos la base del cristianismo, que es permaneciendo en Cristo, que es el verbo, la palabra de vida, permaneciendo en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ese es el tema principal. Pablo dice: predico a Cristo y a este crucificado nomás. Al saber eso, hermano, nosotros nos vamos a estar uniendo a Cristo. Y eso es lo que no estaban haciendo los de Galacia. Gálatas 1:6: habéis separado del que os llamó para seguir, o el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. Y luego Gálatas 5:4: de Cristo os desligasteis, de Cristo os separasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces ahí Pablo está explicando estas palabras de Jesús, que, hermanos, ¿cómo permanecemos en Cristo? Es creyendo el Evangelio. ¿Y cómo vamos a creer el Evangelio? Creyendo lo que la Biblia dice, hermanos. Es tener asegurada eso en nuestro corazón, guardar en nuestro corazón la palabra de Dios, hermanos. Y así no vamos a pecar, como dice Salmo 119, versículo 9 o 5 por ahí, hermanos, con guardar sus mandamientos, hermanos. Y como yo les expliqué cómo aplicar al interpretar por el poder del Espíritu lo que dice la Biblia, y cómo creyendo en el Evangelio, hermanos. Eso es la base de todo, hermanos. Pues separados de Él nada podemos hacer, hermanos. Y esta es la base del cristianismo, hermano. Quien dice que sabe esto, que separados de Él nada podemos hacer, hermanos,
y no predica a Cristo crucificado en las predicaciones, hermano, y solo predica moral, realmente no sabe lo que significa separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque el que sabe que separado de él nada puede hacer es el que entiende que Cristo está en todas las escrituras y que la crucifixión de Cristo en la cruz está también no solamente para salvarnos, para entrar por la puerta, sino para vivir. Pues allí en Cristo se encuentra no solamente la redención, como dice 1 Corintios 1, sino se encuentra la santificación, hermanos. Todo por estar en la justicia de Cristo. Ahora nosotros ya somos considerados justos y vivimos una vida santa y nos vamos santificando por los méritos de Cristo, por la fuerza que Él da. Por eso dice Gálatas 2:20, Cristo vive en mí y estoy juntamente crucificado en Cristo, hermanos. Y la Biblia dice cantidad de riquezas en torno al Evangelio, que yo voy a seguir explicando en los siguientes temas. Este es el punto 1, pero hay otros puntos que ya tengo escrito y que les voy a seguir explicando, hermanos. Y bueno, con esto me despido, que tienen que saber que la base del cristianismo es Cristo y este crucificado. Es creer eso, hermanos. Esa es la puerta para la salvación, pero es el camino, ya que justo por la fe vivirá siempre. Eso se distingue al cristiano, hermano. Habacuc 2:4 creo que también dice que justo por la fe vivirá. Y también Hebreos lo dice, y lo dice como comentando a lo que va a decir en Hebreos 11, que todos los justos vivieron por fe. Y ahí estaba hablando de las obras que hacían, las obras que ellos hacían, los que héroes de la fe lo hacían porque tenían fe. Y eso le hacía vivir y hacer obras. El justo por la fe vivirá. Eso está en Hebreos, hermanos, también, ese dicho. Bueno, hermanos, que tengan un buen día en Cristo Jesús.